que era para reponer algo que ya va supuestamente fuera. Sí, no ha cesado el, el afán de adquirir eh, mucha deuda adicional de manera desordenada, sin tener claridad de cuál es el panorama fiscal para los próximos meses. Todos sabemos que sobre el gobierno está una nube bastante negra que se llama el acuerdo con el Fondo Monetario, que eso aún no da señales de ir avanzando por el rumbo correcto, y simultáneamente de otras propuestas eh, creativas, digamos, de hacer emisiones por 1.000 millones de bonos relacionados a una colocación en Bitcoin. Esta falta de claridad y me parece que esta agresividad con la que el gobierno busca endeudarse, aunque las finalidades, digamos, el destino de algunos de estos préstamos podrían ser los correctos, podrían ser las prioridades correctas del país, yo veo demasiada incongruencia. De hecho, ayer mismo en la plenaria se vio una reforma del presupuesto general de este año, en donde se destinaban más fondos a la presidencia, se le destinaban más fondos a defensa, eh, pero ahora dicen que la prioridad es la educación. Entonces yo veo demasiada incongruencia, falta de claridad en cuanto a la disciplina fiscal que debe tener el país. Esto podría aumentar la deuda que tendría el país, ya que el Fondo Monetario Internacional decía que era del 85%, y ahora con estos nuevos préstamos va a aumentar. Exacto, las proyecciones del Fondo Monetario sí son un incremento de la deuda pública significativa en los próximos años. Eso se ha venido diciendo y sobre todo desde la pandemia, que sabemos que esa emergencia generó un endeudamiento bastante fuerte. Entonces, no sé, ¿para qué vamos a trabajar los salvadoreños si los ingresos van a ir solo para pagar deuda? Y de hecho mucho de lo que se requiere en cuanto a deuda de corto plazo es para pagar compromisos que tiene el país, para no entrar en un default, en una situación de impago. Y yo comparto las mismas preocupaciones que tiene el Fondo Monetario sobre el archivo wallet y sobre la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal, porque no sabemos a qué esquema podríamos entrar si el gobierno se queda efectivamente sin liquidez y empieza a pagar salarios públicos en dólares, Ayer el ministro de Hacienda, en Bitcoin, perdón. el ministro de Hacienda decía en unas declaraciones que vino aquí a la Asamblea de que el acuerdo con el FMI no estaba en riesgo y que tampoco iban a aceptar todo lo que les recomendaran, que no se iban solo a sentar y aceptar, sino que iban a negociar. Pero, ¿qué debería entonces, qué es lo que deberían incorporarse en un acuerdo si dicen que no se trata solo de aceptar lo que el FMI les recomiende? Sí, evidentemente es una negociación en donde lógicamente las partes puede ser que en algunas cosas hayan discrepancias, pero me parece que en temas fundamentales, en temas de compromiso de ajuste fiscal, eh, lógicamente parte de ese ajuste requiere incrementar los ingresos y ahí podría haber un debate interesante que podría darse en esta Asamblea Legislativa si se tratara de una nueva tasa impositiva, si se trata de un incremento al IVA o qué, para poder lograr un incremento de impuestos y poder cumplir con las responsabilidades. Yo creo que la discrepancia sobre el tema del Bitcoin es muy interesante, tanto la postura del Fondo Monetario y bueno, ya sabemos cuál es la postura del gobierno, porque esa ha sido una política que fue impuesta y ni siquiera hubo deseo o intento de dialogar. Parece que el gobierno impulsa como una política de incrementar recaudación tributaria a través de aumento del consumo, o sea, más IVA mientras más se consume. Pero al mismo tiempo impulsar el Bitcoin que no paga impuestos es como una contradicción. ¿O cómo podría ser impulsar una moneda que no deja divisa, que no deja ninguna tributación versus querer incrementar los impuestos? Sí, bueno, O la recaudación. yo creo que las contradicciones en este momento abundan, sobre todo con esas últimas propuestas, ¿verdad? De crear una ciudad privada que se llame Bitcoin City y a la misma vez o la siguiente semana pasar una ley que facilita expropiaciones sin seguir el debido proceso, que podrían acabar pues en un esquema confiscatorio más que de expropiación. Y esto pues todo en un contexto de inseguridad jurídica que tenemos desde el 1 de mayo. Quizás todo lo que está sucediendo es como la letra chiquita, la letra
la letra fina en un contrato. Si lo vemos desde una óptica más macro, pues podemos ver que el sistema judicial de nuestro país ha quedado secuestrado por el Ejecutivo. ¿Y qué cosas podemos esperar? A mí me decían, o por lo menos en el debate ayer en la plenaria, cuando estaban abordando el tema de la expropiación, que eso es algo que está, que tiene base legal en la Constitución y que se está tergiversando. Y es lo mismo que dicen cuando la Corte abrió la puerta a la reelección presidencial y el mismo Tribunal Supremo Electoral lo avala. Luego los que defienden ese esquema dicen, bueno, pero el presidente no ha mostrado su interés o su deseo de reelegirse. Entonces yo creo que a través de la ley han facultado un esquema en donde a los ciudadanos básicamente les están poniendo una pistola en la cabeza. Gracias. Clara, se tienen que establecer 3 parámetros. El primero es la declaratoria de utilidad pública o de interés social. Y dentro de eso, pues tiene que haber un proceso claro, ¿verdad? Porque cuando hablamos de interés social o de utilidad pública, ¿cómo se hace esa determinación? La ley tendría que haberlo desarrollado y esta ley no lo desarrolla. Luego, el respaldo legal que tiene que tener lo dará el sistema de justicia. Sí, pero el sistema de justicia que el 1 de mayo, cuando se toma el Ejecutivo, la Sala de lo Constitucional y posteriormente hacen una depuración de jueces para imponer jueces que son alineados al régimen, bueno, estos son los jueces que van a fallar en esos casos. Y hay que tener claro que la misma ley, una vez presentada la demanda ante un juzgado, puede el gobierno empezar a ejecutar la obra sin que haya una resolución de que puede expropiarse el bien o no. Al final, la persona afectada únicamente estará tratando de buscar un mejor precio por el bien que se está expropiando, es decir, una mejor indemnización, que es, digamos, el tercer punto que establece la Constitución de una indemnización justa. También los parámetros en la ley no quedaron claramente establecidos de qué constituiría una indemnización justa. Entonces lo que se ha hecho es, claro, el Estado, como ya decía, la Constitución faculta al Estado para expropiar. Y lo ha hecho en el pasado. De hecho, en el mismo debate se decía que gobiernos en el pasado, cuando se construía una obra pública, una carretera, etcétera, habían hecho uso de la ley. Pero ¿por qué debemos de preguntarnos la quieren ahora? ¿Y por qué quieren adjudicarle a la dirección, esta dirección nueva de obras municipales, tanto poder y discrecionalidad, justificado en llevar desarrollo a los municipios? Esto es un tema muy peligroso. Y ahorita pueden decir, bueno, no, es que la intención es esta, pero nosotros nos tenemos que basar en lo que dice la ley. Lo mismo sucede con la ley Bitcoin en su artículo 7, que lo hacía de uso obligatorio. No, es voluntario, decían, hasta que se queden sin dólares y nos empiecen a pagar en Bitcoin. Gracias.